Bueno, kaixo guztiak, arratsaldeon eta ongi etorriak, eskerrak ere, hau dana posible egin duten erakunde guztiei eta lagun guztiei. Eta, joango naiz pixkat harira. Gaur hitz egingo dut historiografiari buruz. Nolabait esateko memoria eta historiografiaren arteko loturari buruz. Zer den memoria egitea ikuspegi zientifiko batetik, eta hortaz nola egiten den kontrakoa. Hau da, desmemoria nola egiten duen lan. Nola egiten den gezur historiografikoa, hori da hitzaldiaren aria. Digo que voy a hablar de la conexión que existe entre la ciencia historiográfica y la memoria histórica y la importancia de que la memoria se construye sobre una historiografía científica. Lo que voy a hacer no es hablar de cuál es la historiografía científica y cuáles son las normas que la guían, etcétera, las diferentes tradiciones historiográficas, sino lo contrario, ver cómo se construye la desmemoria, o sea, cómo funciona la mentira historiográfica, cómo se construye, cómo se transmite y, en definitiva, cuál es la genealogía de esa memoria. Y para eso voy a utilizar el caso de Guernica. De hecho, en el caso del bombardeo de Guernica, pues hay aproximadamente unas 33, 36 mentiras catalogadas, digamos, y bastante comentadas, y he tomado unas cuantas de ellas para ilustrar cómo funciona esta literatura o esta narrativa histórica, ¿no? Vamos a ver. Entonces, lo que estoy diciendo aquí simplemente para tener también una idea, un pequeño marco teórico de lo que es la historiografía. La historiografía es una ciencia y si es verdad que no existe un método historiográfico que todos los historiadores de alguna manera acepten, sí que hay diferentes tradiciones y todas ellas beben más o menos de estas dos fuentes. O sea, un relato histórico es una hipótesis que se apoya o se rechaza mediante un estudio crítico de una serie de fuentes históricas. Las fuentes históricas pueden ser de muchos tipos, puede ser un material de archivo, puede ser una fotografía, puede ser evidencias arqueológicas, como hemos visto, o sea, en este caso, restos humanos, etc. Y, a eso se le llama examen crítico de las fuentes, etc. En este caso, es lo que estoy diciendo, muy resumido, prefiero ir al grano. Entonces, ¿cómo funciona la desmemoria? ¿Cómo funciona la mentira historiográfica? Bueno, pues exactamente al contrario. En definitiva, uno de los primeros principios de un manual de desmemoria es olvidarse de las normas historiográficas. Y una de las primeras formulaciones de ese principio es omitir fuentes históricas, por ejemplo, omitir datos, omitir aspectos que hayan sido reconocidos ya, que se hayan descubierto. Pueden ser documentos, pueden ser otras cosas. Una de las primeras grandes mentiras con respecto al bombardeo de Guernica fue que el bombardeo no se dio, que no existió un bombardeo de Guernica, sino que Guernica había sido quemada por los rojos en retirada con la tea, la dinamita, en fin, según la versión, pues de una manera u otra. Bien, esa mentira parte de una orden de Franco y tenemos el documento. De hecho, todos y cada uno de los documentos que estoy aquí reproduciendo están en el Centro de Documentación del Bombardeo de Guernica, aquí en el Museo de la Paz. Y los tenemos, quiero decir, son documentos conocidos. Aquí en este documento, por ejemplo, se le está ordenando a Bossi que comunique al conde Ciano en Italia que hay que mentir, que hay que decir que Guernica ha sido quemada y que además la han quemado los rojos en retirada. O sea, en definitiva son dos mentiras. La desmemoria parte de en el caso de Guernica, de una orden directa de Franco que tenemos, porque no se puede negar, pero aún así todavía se sigue diciendo que Franco no sabía nada del bombardeo, que no tuvo nada que ver, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una de las primeras, digamos, y ahora es lo que... Ahí parte, o sea, la mentira, digo, es una orden, se transmite, tenemos el documento de transmisión al bando italiano, pero obviamente se transmite a todos los medios controlados por el gobierno español, rebelde de aquel tiempo, y también a los aliados, en este caso a los italianos y también a los alemanes. Y eso da lugar a un negacionismo. Negacionismo significa negar
las evidencias. En este caso existen evidencias, obviamente existían evidencias de que Guernica había sido bombardeada. Por ejemplo, Stier cogió una bomba, uno de los reporteros que estuvo aquí cogió una serie de bombas, pero bueno, una en concreto la mandó a Londres como prueba evidencial de que había habido un bombardeo. Noel Monks vio los aviones bombardeando Guernica, es el primer reportero que llega aquí, ve eso, y negar esa evidencia da lugar a un negacionismo original. Como digo, parte de Franco, pero luego Richthofen, el propio Richthofen o Ribbentrop, por ejemplo, en el Comité de No Intervención, como embajador de la Alemania nazi en Londres, repiten la mentira, esto no ha ocurrido, etcétera, etcétera, y se desarrolla esa línea argumental, ese relato histórico de omisión de las fuentes históricas de la realidad, básicamente, y la mentira redonda, el negacionismo. Ahora, con el paso del tiempo, con el paso de las décadas, esa negación de que Guernica había sido bombardeada no se puede mantener y da lugar a una corriente reduccionista. Uno de los padres del reduccionismo, en el caso concreto del bombardeo de Guernica, es Ricardo de la Cierva. Es una de las primeras personas, uno de los primeros historiadores, si se quiere, que toma esa decisión. Dice, bueno, a estas alturas ya no se puede negar que Guernica haya sido bombardeada, por lo tanto hay que aceptar que sí, que en efecto hubo un bombardeo, pero que fue mínimo, que las consecuencias fueron mínimas. ¿Cuál es la primera consecuencia de un bombardeo? Una de las primeras consecuencias que hay que reducir, obviamente, el número de muertos. Ricardo de la Cierva habló de una docena, que no pasaba de una docena de muertos, ni siquiera dijo 12, en el caso de Guernica, en una serie de artículos que publicó en la década de los 70. Y a partir de ahí, otros autores le siguieron en esa tradición. Uno de los más notorios de esta escuela, digamos, reduccionista son Vicente Talón y Jesús Salas Larrazábal. Fundamentalmente, Salas Larrazábal se convertirá después en uno de los paladines de ese tipo de literatura. Y, como digo, hay una serie de mentiras larga. No solo de mentiras, no solo de narración de la mentira, sino incluso de imágenes. Por ejemplo, en este caso, haciendo ver que la iglesia de San Juan, en este caso Guernica en general, pero bueno, la iglesia de San Juan había sido quemada y para lo cual se muestran en esta foto, que todos conocéis, los bidones de gasolina, etcétera. Pero y esta sería un poco la imagen de lo que estamos diciendo. Por una parte tenemos el relato histórico de una persona que estuvo en Guernica durante el bombardeo y los días posteriores al bombardeo, que habló de lo que vio, que estuvo ayudando a las víctimas, etcétera, como es el padre Arronategui. Y por otra parte tenemos a Queipo de Llano, que desde Radio Sevilla acató la orden del Generalísimo y se dedicó a afirmar que Guernica no había sido bombardeada porque ese día había habido lluvia, los aviones no habían podido volar, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es entender cómo funciona esta mentira, cómo se fabrica y sobre todo luego cómo se transmite. Este es el marco general de lo que ocurría. Y he elegido una serie de datos concretos para explicar esto. Uno de ellos es que Guernica fue bombardeada a 3.600 metros de altura. O sea, de todas las mentiras que existen, esta es una. Bueno, en principio, si nos ponemos a mirar este dato así, en seco, en frío, alguien dirá, bueno, ¿qué más da? Que se bombardeara a 3.500 metros, que se bombardeara a 1.200, a 1.800, 1.500. Hay muchas versiones de esta mentira, de hecho, 6 diferentes versiones. ¿Cuál es el contenido? ¿Por qué tiene esta importancia? ¿Y cómo se llega a esto? Y luego, ¿cómo se ha transmitido? Bueno, en este caso, como en muchos otros, el origen está en un parte italiano, este de aquí. Es un parte original de la aviación italiana que se produjo en aquel tiempo, o sea, a los pocos días del bombardeo, es el parte de vuelo de los pilotos de los 3 aviones, de los 3 Saboyas que bombardearon Guernica aquel día. Y aquí, al final, veis ahí, al final, la antepenúltima línea, dice muy claramente que se bombardeó a 3.600 metros de altura. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de esto? Y sobre todo, hay que tener mucho cuidado con las cifras exactas. Estas cifras exactas, 3.671, etcétera, 126,
son sospechosas. Hay que pensar de dónde procede y por qué 3.600 metros. Bueno, una de las primeras cosas que me llamó la atención es que bombardear a 3.600 metros de altura cuando no había baterías antiaéreas en Guernica es absolutamente absurdo. Pero no lo digo yo, lo dice el capitán Castellani. Hay una serie de documentos de la aviación legionaria de aquel tiempo, del capitán Castellani y otros, haciendo referencia, estaban testando cómo se bombardeaba, cuáles eran las mejores técnicas de bombardeo, etcétera, y él dice clarísimamente que bombardear a más de 1.000 metros de altura es prácticamente absurdo, porque era muy difícil dar en el blanco a mayor altura. Claro, se bombardeaba a mayor altura si había baterías antiaéreas, etcétera. O sea, que a 3.600 metros era muy raro. Cuando publiqué la primera edición del Guernica de Richthofen, yo entendía que esto no era cierto. Hay otros datos en el parte, bueno, y lo veis, el propio parte, con este lujo de detalles, si habéis visto partes de vuelo, generalmente no se describen así, con un título en rojo y escritos de esta manera. Es sospechoso todo él. Hay varios datos allí en el parte también que son sospechosos, aparte de la altura de vuelo. Pero la altura de vuelo, la razón de decir 3.600 metros era que, claro, cuanto mayor era la altura, y partiendo de la idea de que a más de 1.000 metros era prácticamente imposible darle al blanco, entonces se puede justificar que el blanco no era Guernica, sino el puente de Guernica, y que como bombardearon tan alto, no le dieron al puente y las bombas cayeron en Guernica. Eso es lo que trasciende de esta orden. Ahora, lo que no se puede hacer, y repito, ahí otra vez hago referencia a la historiografía, a la técnica historiográfica, o sea, a la ciencia historiográfica, no se puede decir, este parte es falso, no me lo creo, bombardearon a 1.000 metros. Eso no se puede hacer. Hay que demostrar que este parte es falso. Y para eso necesitamos documentación. Así funciona la historiografía. Bueno, ¿qué material tenemos para saber que esto no es cierto? Bueno, pues tenemos que ver, por una parte, si hay otras partes de vuelo que afirmen que no se voló a esta altura, y luego otra de las cosas que hay que ver es, teniendo en cuenta que en aquel tiempo los aviones tenían unas mirillas muy rudimentarias, ver a ver si había nubosidad o no la había. Y una vez más, a través del centro de documentación del bombardeo de Guernica, dimos con este parte. El parte meteorológico del observatorio de Igueldo. Igueldo está en Donosti, lo habían trasladado a Bilbao y por lo tanto en este caso estaba operando desde Bilbao, pero se le seguía llamando Observatorio de Igueldo, y ahí veis clarísimamente que no hay solo un banco de nubes, sino dos. Un banco de nubes a 900 metros y otro a 3.000 metros. Era absolutamente imposible bombardear a 3.600 metros porque simplemente no se veía. Y por lo tanto no podían, la mirilla no funcionaba, sin más. No se podía bombardear, está fuera de lugar. Y entonces, y otra consecuencia que podemos sacar de aquí es que si el primer banco de nubes estaba a 900 metros, tuvieron que bombardear por debajo de los 900 metros, probablemente a 800 metros. Esta es la primera conclusión. Y efectivamente, hace no mucho tiempo, y gracias a Ángel, me llegó este documento, que es un documento alemán sobre los experimentos desarrollados aquí en Euskadi, en Eibar, bueno, primero en Durango, después en Eibar y después en Guernica, donde el propio Richthofen afirma que en efecto se bombardeó a 800 metros de altura. Porque no había razón para no hacerlo, y probablemente algunos de los aviones bombardearon muy por debajo de esa cota. Aquí se está haciendo referencia a los Junker 52, o sea, los bombarderos pesados que no podían bombardear muy bajo porque podía ser peligroso para los propios aviones, pero los aviones más ligeros, digamos los Heinkel 51, etcétera, pues sí que podían bombardear por debajo de esa cota. Y por lo tanto podemos desmentir efectivamente el parte italiano, no solo lo que se respecta a los 3.000 metros de altura, sino a muchas otras cosas. Ahora, si nosotros tomamos un libro de historia y leemos que Guernica fue bombardeada a 3.600 metros de altura, omitimos estos documentos y decimos que, claro, como la altura era tal y los medios de calibraje, digamos, del bombardeo eran muy poco sofisticados, pues erraron el tiro. Y eso es lo que hace Salas Larrazábal, literalmente. Y claro, el que no sabe o no tiene conocimiento de cómo funcionaban estos aviones, pues cuela. Es una mentira fácil de hacer. Esto, yo no sé cómo llamarlo, pero claro, omitir estos datos teniendo los documentos y no hacerlo, pues es mentir.
básicamente. Hoy se me ha dicho muy elegantemente que hay que ser más sofisticado a la hora de expresar estas cosas. Yo la verdad es que no sé cómo ser más sofisticado. O sea, esto es mentir. Decir que se bombardeó a 3.600 metros es mentir. Es lo que están haciendo los italianos en esta parte. Mentir. ¿Para qué? Para ocultar la realidad, que estaban bombardeando el núcleo urbano y no el puente. Simplemente. Otro ejemplo de esto es la famosa, bueno, y aquí tengo un poco la genealogía de esa mentira, repito. El origen está en el parte italiano, pero luego von Beust, que es uno de los jefes de escuadrilla de Junker 52, que voló sobre Guernica, repite la misma mentira años después, y lo mismo hace Nauer, otro de los pilotos de los Junker. Y bueno, aquí tenemos que preguntarnos por qué mentían, por qué ocultaban esa realidad, o sea, por qué decían que se había bombardeado a 1.500, 2.300, 3.500, 3.600 o incluso 3.800 metros de altura, como hacen algunos de los pilotos que participaron. Bueno, pues para ocultar la realidad, para ocultar lo que estaban haciendo, que era bombardear la villa y no el puente. Y esto ha pasado a la historiografía, digamos, contemporánea, de mano de Ricardo de la Cierva, Pedriali o Jesús Salas, en este caso, que reproducen la mentira del parte italiano. Bueno, este es un ejemplo de mentira historiográfica. Otro es el hecho de que la villa, que el 71% de Guernica fue destruida, así es como se dice. Bueno, otra vez hay que sospechar, 71%, ¿por qué 71? ¿Por qué no 70 o 65, un número más redondo? Bien, el 71% procede, o digamos el origen, en este caso de la mentira, está en el informe RAND. El informe RAND, sabemos yo creo que todos qué es, pero básicamente es un informe que bajo la apariencia de científico pretendió demostrar técnicamente que Guernica no había sido bombardeada, sino que había sido destruida que había sido incendiada, que había sido destruida por los rojos. Se elaboró por una serie de oficiales del régimen y se publicó en inglés para ser distribuido en el Reino Unido, en el extranjero, pero fundamentalmente en el Reino Unido, únicamente en inglés. Ese informe nunca se publicó en castellano. Y en ese informe aparece este número. El propio informe no es una fuente historiográfica y no puede ser utilizado como tal, porque es un informe realizado por el bando franquista para demostrar que Guernica había sido quemada, lo cual está fuera de duda, era una mentira. Entonces, no es una fuente historiográfica, no se pueden utilizar los datos de ese informe para escribir un libro, como hizo Jesús Salas Larrazábal. De hecho, Salas Larrazábal básicamente lo que hace es reescribir el informe RAND, ese es su libro, el 80% de su obra consta, digamos, de datos que proceden de este informe. Ahora, el informe RAND, en este caso para Salas, ofrece un problema, y es el siguiente, que se enumera el número de edificios destruidos en Guernica, 271. Claro, eso ya es un problema, porque ¿cuántos edificios tenía Guernica? Eso es algo fácil de saber, no hay más que ir al registro y ver cuántos edificios tenía Guernica y ver, si han sido destruidos 271, pues cuántos son, qué porcentaje del total de los edificios es este. Eso es algo que Jesús Salas, por ejemplo, pues, en fin, yo creo que un poco por vergüenza entiende que no puede decir sin más, 271 corresponde al 71% de los edificios de Guernica, y entonces, ¿qué hace? Bueno, hace una regla de 3 al revés, dice: ¿cuántos edificios tenía Guernica? 318. Está el catastro, y no solo el catastro, está y toda esta documentación está aquí, en el centro de documentación, pero también en otros archivos, está el catastro y, casi más importante que eso, los planos de regiones devastadas. O sea, la reconstrucción de Guernica, donde constan no solo los planos, sino bloque por bloque el número de edificios que fueron reconstruidos. Y sabemos por eso que el número de edificios total aquí en Guernica eran 318. Claro, si 271 edificios fueron destruidos, tal como consta también en regiones devastadas, y el total son 318, se hace una regla de 3 y no sale 71%, sale 85,22%, que es muy diferente. ¿Qué hace Salas Larrazábal para darle la vuelta a esto? Dice, bueno, el bombardeo no solo afectó a Guernica, afectó también a Rentería.
y afectó también a Cortesubi, Forua y Lumo y casi Lekeitio. Y entonces añade los edificios de estas localidades hasta que le da, ¿qué? 381, 385. Y entonces sí, 271 es el 71% de 281. O sea, perdón, 271 edificios completamente destruidos sería el 71% de 285 edificios, que es la suma de todos los edificios de todo alrededor. Pero claro, eso no lo explica en el libro. Y le sale una regla de 3 redonda, la que estaba buscando. ¿Cómo se le llama eso? Mentir. Eso es mentir. Sobre todo cuando tenemos los documentos de regiones devastadas donde consta que los edificios totalmente destruidos son 271, o sea, el 85,22%. Pero la mentira va más allá, porque Salas no dice que se destruyeron en su totalidad el 71% de los edificios de Guernica. Salas dice que se destruyó el 71% de la villa, lo cual tampoco es exacto. Se destruyeron el 85,22% de los edificios de la villa en su totalidad. O sea, el 85,22% desapareció. Pero luego el resto, hasta el 99%, fueron afectados, y algunos en un 75%. O sea, un nivel de devastación importante. ¿Qué porcentaje de la villa de Guernica fue afectada por el bombardeo? 99%, que dista mucho del 71%, obviamente. Y el 85% de los edificios fue totalmente destruido. Otro ejemplo de mentira historiográfica. Bueno, tenemos, ya digo, los planos, en fin, está reproducido hasta la saciedad, no hay más que ver esta fotografía de Guernica bombardeada y ver. Una de las cosas que también es muy importante subrayar es qué fue lo que se destruyó completamente y que no se tocó. No se tocó, ya sabemos todos, el cinturón industrial, digamos, las fábricas de armamento, el árbol y algunas de las casas palaciegas de la villa. Y no se hizo porque no se quería hacer. El bombardeo, si algo fue más que devastador, fue quirúrgico. Hay una vía de tren, separa la devastación total de lugares en los cuales ni siquiera se llegó a afectar la villa. Estos edificios están completos. Lo que separa la estación de tren de las fábricas de armamento es una vía de tren. Ya sabéis la anchura de una vía de tren. La anchura de una vía de tren no pasa de, no sé, pues unos 15 metros el conjunto. Y a un lado de esos 15 metros no quedó nada y al otro, sin embargo, la devastación es completa. O sea que, y eso lo dice el propio Richthofen en sus memorias, ha sido un gran éxito técnico. El bombardeo ha sido un éxito técnico porque era un experimento de guerra y se consiguió destruir lo que se quería destruir. Y no se destruyó lo que no se quería destruir. Y eso era muy difícil, incluso 800 metros de altura. Bueno, y otra de las, bueno, y aquí tenemos, vamos a ver, la lógica en este caso, vamos a ver si esto es, la lógica en este caso de la mentira es obviamente reducir, una vez más, el impacto que tuvo el bombardeo. No es lo mismo un 85% de todos los edificios completamente destruidos que un 71% de devastación material. Además, añaden, y esa es otra mentira, ese 71% de devastación se debe al mal funcionamiento de los servicios de bomberos de Guernica. Así lo dice Salas, textualmente. Omite decir que la segunda fase del bombardeo consistió precisamente en bombardear el depósito de agua para que no hubiera agua y por lo tanto no se pudiera apagar el fuego, que no se hizo hasta 3 días después del bombardeo. También omite que del 75 al 85% de las bombas que se lanzaron eran bombas incendiarias, lo cual obviamente va a generar un fuego importante con temperaturas iniciales de hasta 3.000 grados centígrados, etcétera. Todo eso se omite, o sea, se miente por omisión. Y si leemos eso así, bueno, pues engaña a mucha gente, porque si no tenemos todos los datos, no se nos dan, y bueno, no tenemos por qué tener un conocimiento de lo que es un bombardeo, una bomba incendiaria, etcétera, pues es fácil caer en esta trampa del reduccionismo. Y luego, bueno, y aquí está donde se reproduce esta mentira del 71%, como digo, antes del informe RAN, esto está ya, consta, digamos, en el informe Machín-Barrena, que es también un informe anterior, ordenado por Franco, cuya conclusión es que efectivamente en Guernica solo habían caído 6 bombas y que el incendio era lo que había, aprovechando
bueno, pues digamos la consternación, etcétera, los rojos habían aprovechado para quemar Guernica y a eso se debía la destrucción de la villa. Otra de las mentiras, otro ejemplo, es que Guernica era digamos, un objetivo estratégico legítimo. Y se añade, sin ningún tipo de mapa ni nada, con posterioridad, las tropas vascas tenían que retirarse por Guernica en su camino a Bilbao. Bueno, como veis, eso, viendo el mapa, cualquiera que sepa algo, un mínimo, de geografía de Vizcaya, sabe que eso es absolutamente ridículo. Si tenemos en cuenta, me voy a levantar, no sé si luego se grabará bien, si tenemos en cuenta que las tropas frente, digamos, estaba defendiendo el grueso, ¿no?, del Frente Vasco, estaba defendiendo Eibar, para retirarse, o sea, retirarse desde Eibar hacia Guernica habría sido un suicidio. Es simplemente abrir el camino para que las tropas rebeldes llegaran a Bilbao. Estas tropas tenían que retirar y se retiraron por la línea negra hacia Durango, Zornotza, Galdakao, etcétera, hasta Bilbao. Como no podía ser de otra cosa. Tenemos la orden de Sabina Prait a Eusko Gudarostea diciéndole que las unidades no se retiren a través de Guernica. Eso también existe, aunque Salas Larrazabal no lo menciona. Retirarse a través de Guernica supone, bueno, ir por la línea de puntos hacia Bermeo y bajar, o sea, algo absolutamente fuera de lugar, para la retirada, sí, para la retirada de las tropas. De forma que esto también, pero si se dice así y no se explica, Guernica constituía un eje importantísimo, el puente de Guernica. Salas lo pinta como si fuera la única vía, la única posible vía de retirada de las unidades de Gudaris hacia Bilbao, bueno, y no se ofrece ningún tipo de mapa ni nada, pues también pasa. Otro ejemplo de mentira historiográfica. Y quizás la más sangrante de todas, obviamente, es la del número de muertos. Murieron 126 personas. Hoy en día todavía se sigue defendiendo esto, que murieron entre 126 o 300 personas, un máximo de 300, 350, ya digo, ahí también hay un montón de cifras diferentes. Bueno, en este caso, una vez más, se miente por omisión, de la misma manera que en los casos anteriores. Uno de los casos más señalados es el del Noel Monks, y luego volveré a este artículo y la razón de ser del artículo y cómo se hizo, etcétera. Pero Noel Monks, que es el primer reportero internacional en llegar a Guernica, escribió este artículo, y en este artículo no solo dijo que él vio los aviones alemanes bombardear Guernica, sino que dice que él vio 600 cadáveres expuestos aquí en el cementerio para ser reconocidos antes de ser incinerados o enterrados, en su caso. Los fragmentos de cuerpos, como sabéis, fueron quemados en la plaza de San Juan Ibarra, eso también tenemos documentación, y algunos de los cuerpos enteros fueron enterrados en dos fosas comunes, de los cuales también tenemos testimonios orales de gente que estuvo aquí y los vio, entre ellos el propio enterrador. No hablamos de testimonios secundarios, no, hablamos del enterrador que trabajó en haciendo esas fosas comunes, y vio 600 cuerpos. Claro, si nosotros decimos que el número de muertos es 126, tenemos que demostrar, como hemos hecho con el parte italiano, que esto es falso, que Monks mintió, y que cuando decía que vio 600 cuerpos realmente no había visto más de 126, porque igual era 60 y se equivocó, y algo habrá que explicar. Lo que no se puede hacer es pasar por encima de esto. Pero bueno, ¿cuáles son los documentos que tenemos para saber que en Guernica murieron más de 2.000 personas? Básicamente el propio Monks lo dice luego en otros artículos, y hay que tener en cuenta también cómo se hace el cómputo de fallecidos. Cuando Monks viene aquí el primer día ve 600 cuerpos, claro, son los cuerpos del 27 de abril, bueno, en este caso del 26, porque él está aquí el 26, pero vuelve el 27, y eso es lo que él ve. Ahora, al día siguiente, muchos de estos cuerpos, como digo, fragmentos de cuerpos ya han sido quemados, etcétera, y el reportero que viene al día siguiente no ve 600, puede ver 800 o puede ver 300, según cuál haya sido la gestión que se ha hecho de los cuerpos. A todo esto, mucha gente está siendo evacuada a los hospitales de otras zonas, por ejemplo, al hospital de Bermeo, y ahí está falleciendo mucha gente. No al día siguiente ni en los 2 días, sino en muchos casos un mes más tarde, a causa de la gangrena, de las heridas recibidas, etcétera. O sea que el cómputo no se hace de un día para otro, como pretende hacernos ver Salas Larrazábal.
y Vicente Talón, y de la Cierva y tantos otros. Bueno, uno de los documentos que tenemos es este. Esto es una fuente histórica, es un registro de las víctimas mortales causadas por la aviación rebelde en el mes de abril de 1937 en Euskadi. Y la relación va pueblo por pueblo y vemos que en el caso de Guernica cita 1.654 muertos. Tenemos como 5 o 6 copias diferentes de este mismo informe, encontradas en diferentes archivos. Se emitió en 5 o 6 veces diferentes desde las instancias del Gobierno vasco y todas ellas son iguales. No hay contradicciones entre una y la otra. Todas y cada uno de estos registros son iguales. Y en este caso he elegido este porque está firmado por el propio Lehendakari y emitido en este caso a la República, al Gobierno republicano, para que sepan cuáles son las víctimas. Y se explica, estas son las personas que murieron a causa de las heridas recibidas en el bombardeo, la mayor parte de ellas en hospitales, etcétera, bueno, controlados por el Gobierno vasco, mucho tiempo después de los eventos. Esta lista está corroborada por 38 testigos. No hablo, hay muchos más de 38, de hecho, bueno, si nos ponemos a contar cuáles son los documentos que avalan este número de fallecidos, pues los podríamos contar por cientos. Pero si nos remitimos solo a los testimonios de personas adultas que estuvieron en Guernica el día del bombardeo y los días siguientes, que colaboraron en las labores de recuperación de cuerpos, etcétera, que eran médicos, enterradores, gudaris, enfermeras, etcétera, bomberos, ertzañas, de la policía motorizada también, Picaza, por ejemplo, etcétera, que además son contrastables, que se dieron de forma independiente, en definitiva, testimonios que valdrían según la normativa del Tribunal de la Haya a día de hoy, no en 1936, a día de hoy. O sea, un testimonio válido en un juicio según el derecho internacional. Si tomamos eso como medida, tenemos 38 testimonios de 38 personas que aseguran que los muertos fueron más de 1000. Algunos, repito, testimonios poco, en fin, poco dudables, como puede ser uno de los médicos del Hospital de Guernica, el enterrador de Guernica, uno de los enterradores, y miembros de la policía motorizada que estuvieron aquí ayudando a rescatar a estas personas. 38. Uno de los testigos es, por ejemplo, Aita Pachi. Aita Pachi estuvo aquí el día del bombardeo y posteriormente, desde luego, Labauria, por ejemplo, el alcalde, etcétera. Aparte de esto, tenemos otro testimonio, que es el de Labauria, José Labauria y José Iturria, y otros 2 testigos, o sea, 4 personas que estuvieron trabajando aquí en las ruinas del refugio de Andramari, rescatando a las personas que habían muerto en dicho refugio. Estas 4 personas, en aquel tiempo, ya testificaron que los 450, 500 personas que buscaron refugio en Andramari murieron y que solo se había recuperado con vida a 3 personas, una de las cuales habló, y es uno de los testigos, Sebastián Uría. Otra era un bebé, un crío de muy corta edad, y la tercera era un pelotari, José Monasterio. Son las 3 únicas personas que sepamos que estuvieron en ese refugio que salieron con vida. El resto murieron todas, y es lo que testifican estas 4 personas. Por lo tanto, tenemos un registro de 1.654 personas en las cuales no se computan, y así consta en el informe, no se computan ni los muertos en Andramari, ni ninguna de las personas que había quedado enterrada, cadáveres, bajo las ruinas, porque obviamente no se puso desescombrar Guernica en 3 días, todavía estaba ardiendo. ¿Cuántos cuerpos se registraron de debajo de las ruinas aquí en Guernica? La respuesta es fácil, ni uno. Hay una serie de registros en el informe RAN que son contradictorios. En el propio informe RAN. El propio informe RAN habla de 45 personas en una parte y de 22 en otra. Pero, repito, ese informe no es una fuente historiográfica, no se puede utilizar para hacer esto. No se puede utilizar, se puede leer, es un interesante documento de estudio per se, pero no es una fuente histórica.
Este informe o reporte o registro del Gobierno vasco afirma: aquí se han registrado aquellas personas que han muerto de alguna manera en lugares donde el Gobierno vasco tiene legitimidad, digamos, tiene los medios para registrarlos. Y por lo tanto, todas y cada una de las personas que han quedado sin ser recuperadas, cuyos cadáveres no han sido recuperados en Guernica, están fuera de esta lista y por lo tanto los muertos fueron muchos más. Lo dice el informe y lo firma el Lehendakari 5 veces, a diferentes instancias. Por ejemplo, al gobierno francés, al gobierno de la República, etcétera, siempre las mismas cifras. Otra cosa que tengo que añadir es que en todos los casos en los cuales se ha hecho un estudio en profundidad de los datos que aporta el informe se queda corto, como lo dice el propio informe. Por ejemplo, es el caso de Otxandio, por ejemplo, es el caso de Durango. En todos estos casos, las cifras que se dan aquí son menores a las que hoy tenemos, que probablemente serán menores de las que fueron. Porque es muy difícil hacer un registro completo de las personas que murieron. De forma que un registro de 1.654 personas añadido al registro de 500 personas en Andramari da más de 2.000 víctimas mortales. Y estos son los documentos que tenemos y no hay más, avalados, repito, por estos 38 testimonios que cumplen todos y cada uno de los, digamos, características, elementos, exigencias que se le piden a un testimonio oral o escrito en el Tribunal Internacional de la Haya a día de hoy, que no es ciencia historiográfica, eso es algo jurídico, no tenemos por qué aplicar con tanta rotundidad, digamos, las normas del tribunal cuando escribimos historia. Ahora, lo que no se puede hacer es, que es lo que hace Salas Larrazabal, lo que hace Vicente Talón y lo que han hecho muchos otros, decir, no, esto es una exageración. Si es una exageración habrá que explicar y demostrar por qué lo es. Y no se ha hecho. Llegó al punto de contar el número de páginas que dedican los diferentes autores que se han dedicado a este tema sobre el número de víctimas mortales del bombardeo, y no llega a 5 folios. En general, Vicente Talón, Ricardo de la Cierva, Jesús Salas, César Vidal y tantos otros que han escrito sobre el bombardeo afirman: este número dado por el Gobierno vasco es una exageración, el número de muertos ronda los 120 y tantos, 300. Punto. Ninguna explicación. Ninguno de ellos menciona a ni uno solo de los 38 testigos que yo he catalogado, y más aún. El único testigo que menciona, en este caso Jesús Salas, es Obieta, que es uno de los entrevistados en el informe RAN, que repito, es ilegítimo, no se puede utilizar. Bueno, estas son algunas de los ejemplos, digamos, de manipulación historiográfica que se me ocurre en este momento, y quizás para de alguna manera darle una perspectiva histórica a esto, termino con la experiencia de Noel Monks en Guernica. Noel Monks vino a Guernica y, repito, fue el primer reportero en llegar a la villa internacional, era australiano. Llega cuando todavía la villa está siendo bombardeada, o sea, él vio los aviones, como dice el titular de su artículo, y se quedó aquí en Guernica unas horas, hasta aproximadamente las 12 de la noche, no sabemos exactamente, 12 de la noche, 1 de la madrugada, en que volvió a Bilbao. Esa noche no durmió, la pasó escribiendo un artículo sobre el bombardeo, y en ese artículo afirma que vio 600 personas muertas. Además, afirma que entrevistó a 32 testigos del bombardeo esa misma noche. O sea, estuvo entrevistando a personas y con toda la información que retuvo, escribió el artículo. Por la mañana, en Bilbao, estaba desayunando con otros reporteros internacionales, Steve, Watson, Matthew Corman, etc., y estaban siempre conectados a Radio Sevilla, oyendo a Queipo de Llano. Y en ese momento oyeron que Queipo de Llano decía que Guernica no había sido bombardeada, sino que había sido incendiada. Y él mismo dice que, se rió en sus memorias, cuenta todo esto, que se rieron, simplemente, estaban acostumbrados a la mentira del régimen y no le dieron ningún tipo de importancia. Acto seguido, Queipo de Llano mencionó directamente a Monks y dijo
que ese tal Monks es un borracho, siempre está borracho, es un mal reportero, no nos podemos fiar de él. Este es otro de los que dice o va diciendo que Guernica ha sido bombardeada, etcétera, etcétera. Lo mismo, risas, no le dieron ninguna importancia. Pero acto seguido, cuando la noticia de este desmiente, digamos, del bando rebelde llega a Londres, el jefe de Monks, digamos, el dueño del Daily Express, Max Atkin, llama por teléfono a Monks y le dice, bueno, no sé si sabes que hay un general en una radio diciendo pues, que has mentido y le preguntan, ¿estás seguro de lo que has escrito? O sea, ¿estás seguro de que viste los aviones? ¿Estás seguro de que fue un bombardeo? El otro dijo, obviamente, no solo yo, todos los reporteros que estábamos allí hemos escrito básicamente lo mismo, hemos visto lo mismo y hemos hecho esta serie de entrevistas. Bueno, Atkin ordenó a Monks que volviera a Guernica. Y claro, eso a él le sentó con un jarro de agua fría. Estaban tildando de mentiroso, que es lo peor que se puede tildar a un reportero internacional, y dijo, muy bien, con el resto de los reporteros, Stier, etc. No voy a volver yo solo a Guernica, vamos a volver todos, pero con 3 condiciones. Si vuelvo a Guernica y veo lo mismo y llego a las mismas conclusiones, entonces vais a publicar exactamente el mismo artículo. 1. 2. Quiero que se registre en el archivo y que se publique la orden de Franco, del gobierno franquista, el gobierno rebelde, diciendo que Guernica no ha sido bombardeada, que es lo que tenéis ahí arriba. Y 3. Quiero firmar el artículo con mi puño y letra. Algo que obviamente no se hace, no se estila, en prensa casi nunca, haciendo ver que en efecto lo que estaba diciendo ahí era cierto. Monks, y así se hizo, y así se publicó, y aquí tenéis la foto, y muchos otros artículos de Monks en la prensa británica como los que os he enseñado antes. Perdón, está al otro lado. Y ahora esto no está yendo, bueno, ahí. Quiero enseñar el otro, pero no a este, como este otro, etcétera, donde ya después de unos días Monks llega a la conclusión de que los muertos en Guernica son miles. ¿Por qué? Porque se han encontrado miles de cuerpos. Así lo dice. ¿Esto es falso? Bueno, pues habrá que demostrar que es falso. Monks no era un periodista cualquiera, un reportero cualquiera. En la Segunda Guerra Mundial se convierte ni más ni menos que en uno de los jefes de gabinete de prensa del propio Winston Churchill. Y se mantiene en ese puesto prácticamente toda la guerra. Hay algunas fotos de Monks con Churchill, con Montgomery, en fin, con otros generales aliados de aquel tiempo que, vaya, se ha ido. Tengo la foto aquí, pero bueno, se ha ido. Estos son algunos de los pocos ejemplos de mentira historiográfica. Se miente por omisión y estas mentiras se transmiten sin explicación y eso no es historiográficamente correcto. Cuando se da una cifra, cuando se da un dato o se desmiente, hay que aportar documentación. No se puede decir, aquí murieron 126 personas. ¿Por qué? Porque esa no es una cifra que conste en ningún documento que podamos considerar una fuente historiográfica. Ese número no existe. Lo mismo que no existe el número 278 o 2.345. No son cifras que se pueden dar. No se pueden dar. Y esa es la diferencia entre opinión y criterio. Una opinión la puede dar cualquiera. Cualquiera tiene opinión y son todas igualmente legítimas, pero son opiniones, no son criterios historiográficos. Un criterio historiográfico es una opinión basada en documentación o rechazada, en su caso, partiendo de documentación de archivo válida, no el informe RAND o otras fuentes. Y bueno, con esto termino. Básicamente la desmemoria o el mayor escollo con el que se encuentra la arquitectura de la memoria histórica es esto, el reduccionismo, el negacionismo o la falta de carácter científico de algunas de las publicaciones a las que lamentablemente estamos bastante acostumbrados. Y eso transmite la mentira y destruye la verdad y por lo tanto es muy difícil construir memoria histórica partiendo de eso. ¿Qué es lo que hay que hacer en conclusión? Bueno, seguir investigando, seguir recuperando documentación de archivo
Y repito, no solo documentación, fuentes históricas, no solo documentación, fotografías, sino, como hemos visto antes, también evidencias arqueológicas, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto termino. Mila esker.